Después de años vagando por las calles sin rumbo, Raúl regresa a su ciudad natal. Con su fiel guitarra, realiza actuaciones a cambio de unas pocas monedas. En medio de esta rutina, una melodía de su infancia emerge en su mente. Mientras la ejecuta con habilidosas manos, una pequeña y encantadora niña se acerca, cautivada por la música. Pero la niña no trae solo una sonrisa inocente, trae consigo una sorpresa inimaginable, capaz de cambiar el rumbo de su viaje. Saludos amigos, soy Sofía y esto es el canal Los Recuerdos de Sofía. Espero que disfruten esta historia. Desde sus primeros pasos, Susana vio cómo su corazón latía al ritmo de la música, la danza y todas las formas de arte. Su madre notó esta pasión desde temprano y la inscribió en clases de ballet, piano y pintura. Susana irradiaba una esencia innegablemente creativa y su imaginación era tan vasta como un horizonte sin fin. Mientras ejecutaba elegantes piruetas y derramaba notas melodiosas en el piano, su destino se dibujaba ante ella como un camino de colores y expresión, donde vivir a través del arte era la única senda que tenía sentido. A sus 17 años, cuando Susana estaba al borde de enfrentar la audición que potencialmente abriría las puertas para la orquesta de la ciudad, un encuentro fortuito con Javier, un músico como ella, trajo una melodía inesperada a su vida. Los ensayos intensivos para la audición que antes dominaban el horario de Susana dieron paso a los momentos compartidos con Javier. El mutuo encantamiento crecía con cada risa compartida, con cada mirada de entendimiento. Los compases meticulosamente practicados ahora se dedicaban a las conversaciones apasionadas y aventuras que vivían juntos. Sin embargo, la madre de Susana observaba con preocupación el cambio de enfoque de su hija. Ella comprendía la magia del primer amor, pero también veía el peligro que residía en las sombras de ese encanto. Sabía, quizás mejor que nadie, que si Susana renunciaba a la música, una parte fundamental de su esencia, un vacío inevitable y melancólico, podría dominar el futuro de la joven. Como las intuiciones maternas a menudo aciertan, el destino de Susana estaba al borde de un giro inesperado. La noticia de su embarazo desencadenó una tormenta de dudas e incertidumbres que se abatió sobre ella. Sus anhelos de triunfar en la audición e ingresar a la orquesta fueron abruptamente interrumpidos. En el torbellino de las circunstancias, Susana y Javier se encontraron acorralados por los deseos y preocupaciones de los padres, lo que los llevó a un matrimonio apresurado. Así, estos dos jóvenes, que alguna vez soñaron con una vida en armonía con sus pasiones, fueron arrojados al desafiante papel de sostener a una familia en gestación. Javier, con su habilidad en la guitarra, encontró trabajo en una modesta fábrica de alimentos en la ciudad. Mientras tanto, Susana, aunque su sueño de la orquesta se pospuso, no abandonó su fiel piano, manteniendo sus dedos ágiles, listos para el momento en que la oportunidad resurgiera de las cenizas. Por la noche, cuando el crepúsculo se asentaba, la melodía llenaba las habitaciones de la modesta casa. El sonido del piano de Susana se entrelazaba con las notas de la guitarra de Javier, creando una armonía que iba mucho más allá de la música. Era un soplo del alma, un bálsamo para las presiones diarias. E incluso en el vientre de Susana, Raúl, el futuro miembro de la familia, parecía bailar en respuesta, como si las notas pudieran sentirse incluso antes de ser escuchadas. Bajo la guía de Javier, Susana se embarcó en un nuevo viaje, aprendiendo los secretos de la guitarra. La destreza natural de sus dedos al rasguear las cuerdas y su capacidad para transmitir emoción a través de los acordes la convirtieron en una notable guitarrista. La música, definitivamente, pulsaba intensamente en Susana como una fuerza incontrolable. Fue durante los meses de su embarazo que Susana vivió una metamorfosis musical, como si la vida que florecía dentro de ella también despertara una profunda creatividad. El nacimiento de Raúl trajo consigo un cambio profundo en la dinámica de la joven familia. Con las cargas financieras aumentando debido a las responsabilidades de un bebé, la realidad obligó a Susana a buscar empleo, y así, la música quedó relegada a un segundo plano. Las notas que solían llenar sus días ahora tenían que ceder espacio a compromisos más inmediatos. La mañana traía consigo las temporales despedidas. Raúl, con sus ojos curiosos, partía hacia la guardería,
mientras que Javier y Susana se sumergían en sus ocupaciones diarias. Incluso bajo el peso de las responsabilidades, al final del día, cuando el cansancio se asentaba, encontraban refugio en la música. Susana, incansable, encontraba fuerzas para ensayar, sus manos tocando las teclas del piano o las cuerdas de la guitarra. Con cada acorde y melodía, compartía con su hijo la belleza y complejidad de la vida, un legado que él llevaría consigo. El tiempo trazó su curso y trajo nuevos vientos a la vida de Susana. Surgió una oportunidad esperada desde hacía mucho tiempo, una audición para la orquesta, con una invitación dirigida a ella. Susana se sumergió en las partituras y los ensayos, practicando incansablemente durante las madrugadas después del trabajo. Llegó el día de la audición, un momento largamente esperado. Sus hábiles manos conocían cada nota, cada movimiento, y como si estuviera destinada a ello, pasó la evaluación con una maestría que encantó los oídos de los jueces. La aprobación finalmente llegó, un pasaje hacia la realización de su sueño más profundo. El escenario de la orquesta, un lugar donde su pasión y talento podrían fluir. Pero como la sinfonía de la vida rara vez toca una sola nota. Mientras Susana se preparaba para su nueva jornada, una disonancia comenzó a surgir en su matrimonio con Javier. Él, que también había pospuesto sus propios sueños musicales por el bien de la familia, comenzaba a albergar un resentimiento silencioso. La felicidad que Susana encontraba en la realización de su sueño, por más merecida que fuera, dejaba al descubierto la sombra de lo que Javier había pospuesto. Las discusiones, una vez escasas entre ellos, se volvieron más frecuentes y ásperas. La sinfonía de su relación comenzó a desafinarse, las notas de la alegría ahora compitiendo con los acordes de la amargura y el desacuerdo. Y así el matrimonio de Javier y Susana llegó a un triste e inevitable fin. Dos almas que habían compartido melodías y sueños ahora seguían caminos divergentes, cada uno llevando su propia melodía. Raúl, el hijo que apenas comenzaba a forjar su propio camino, sintió profundamente el vacío dejado por la ausencia de su padre. Susana, con su comprensión, usó los dulces acordes de la guitarra para calmar el dolor del joven. Con el tiempo Raúl se encontró atraído por el encanto de las cuerdas y los acordes, inspirado por el ejemplo de su madre y alimentado por su propia pasión creciente, comenzó a explorar las posibilidades de la guitarra. El talento heredado de sus padres, una herencia de notas y melodías, estaba grabado profundamente en su esencia. A medida que Raúl crecía, su talento florecía. Se dedicaba incansablemente, puliendo su habilidad hasta que cada acorde fuera una extensión natural de su alma. Se unió a algunos amigos talentosos y juntos formaron una banda. El escenario local fue el punto de partida, pero pronto sus sonidos se extendieron por toda la ciudad y más allá. Las carreteras se convirtieron en su hogar. De ciudad en ciudad, Raúl y su banda actuaban. El éxito no llegaba sin sacrificios. Las noches en camas de hotel, las horas interminables en furgonetas, el constante movimiento, pero el amor por la música los impulsaba. Aunque Susana y Javier habían seguido caminos distintos después de su separación, un hilo invisible de orgullo y amor por su hijo Raúl los unía. Pero la vida a menudo guarda secretos que incluso los padres más amorosos pueden no percibir. La presión constante de los espectáculos, las expectativas crecientes del público y la demanda de nuevas composiciones originales estaban formando lentamente una tormenta dentro de Raúl. La entrelazada pasión y presión comenzaban a alcanzar un punto crítico, una encrucijada en la que el talento que poseía estaba al borde de convertirse en una trampa dolorosa. Para escapar de la presión, para encontrar alivio de la creciente ansiedad, Raúl se sumergió en un refugio peligroso, el anestésico temporal que ofrecían las bebidas alcohólicas. La búsqueda de un alivio momentáneo dio paso a un patrón de comportamiento cada vez más arriesgado. El éxito y los aplausos ya no llenaban el vacío interno que crecía en Raúl, y el alcohol se convirtió en una forma ilusoria de escapar de las expectativas abrumadoras y las inseguridades que lo atormentaban. A medida que los excesos se volvían más frecuentes, las armonías que antes fluían de sus manos comenzaron a distorsionarse. La música, que una vez había sido un medio de expresión y conexión,
se estaba convirtiendo en una víctima silenciosa del caos que se instalaba en la vida de Raúl. Y así, la trayectoria de Raúl se convertía en una historia de dualidad. La búsqueda de la excelencia musical y el abismo personal que estaba luchando por llenar. En medio de las multitudes aplaudiendo, Raúl enfrentaba una batalla interna mucho más solitaria, una lucha entre la realización de su talento y el tormento que el alcohol traía consigo. Lo que comenzó como un escape ocasional, pronto se transformó en un abismo que lo consumía cada vez más. El efecto dominó del abuso de alcohol comenzó a afectar no solo a Raúl, sino también a la dinámica de la banda que él cofundó. Su presencia en los ensayos se volvió esporádica, y cuando finalmente subía al escenario, a menudo lo hacía bajo la influencia del alcohol, afectando su habilidad para tocar con la precisión y pasión que antes poseía. Esta espiral descendente comenzó a afectar negativamente a los otros miembros de la banda. Las actuaciones dañadas y la falta de compromiso de Raúl ponían en riesgo la reputación y la integridad artística de todos. La paciencia de los compañeros de banda se agotó después de varias advertencias e intentos de ayuda. Llegaron a un punto difícil pero inevitable: la decisión de separarse de Raúl. Perdido en su dependencia, se alejó de la música que lo definía y de todos aquellos que alguna vez lo amaron. La vergüenza de su situación lo empujó a alejarse de todo lo que le era familiar. Susana y Javier unieron sus fuerzas en la búsqueda de Raúl. Sin embargo, las respuestas que obtuvieron fueron un doloroso rechazo. Raúl, envuelto en su propia lucha interna, insistía en que no necesitaba ayuda, que quería enfrentar el mundo solo. En su viaje solitario, Raúl intentó seguir persiguiendo su pasión por la música, pero las notas que antes fluían de sus manos con facilidad ahora eran esquivas. La dependencia debilitó sus habilidades, volviendo sus manos temblorosas y su mente confusa. La caída fue rápida y dolorosa. A pesar de los incansables esfuerzos de sus padres por rescatarlo, Raúl los alejó, manteniendo un velo de aislamiento entre ellos. Las calles se convirtieron en su hogar, y la guitarra, una vez su extensión, ahora era un amargo recuerdo de lo que solía ser. Viajando por el país con viajes inciertos, intercambiaba acordes por unas pocas monedas, una sombra del talentoso músico que solía ser. El pasar de los años había dejado sus huellas en Raúl, pero ahora, después de tanto tiempo en las calles, algo estaba empezando a cambiar dentro de él. Hace 2 meses tomó una decisión valiente. Dejó atrás el peso del vicio, prometiéndose a sí mismo una nueva oportunidad en la vida. Los recuerdos de las canciones que solía tocar, los acordes que había dejado de sentir durante mucho tiempo, comenzaron a resonar nuevamente en su mente. Movido por un deseo de redención y la esperanza de un nuevo comienzo, Raúl decidió regresar a su ciudad natal. La vergüenza de lo que se había convertido era abrumadora, pero el anhelo de ver a sus padres nuevamente era aún mayor. Era como si quisiera volver a sus raíces, enfrentar el pasado y buscar una manera de reconectarse con la música y la vida que había perdido. Una tarde de domingo, en la plaza central de la ciudad, Raúl se sentó con su guitarra, tocando las notas que había dejado dormir durante mucho tiempo. La familiaridad del lugar trajo una ola de nostalgia, trayendo recuerdos de su infancia y de los días más felices. Mientras sus dedos acariciaban las cuerdas, una antigua canción, aquella que su madre solía cantarle, emergió de sus recuerdos. Comenzó a tocar y cantar suavemente esa melodía, dejando que las notas flotaran en el aire como mensajeras del pasado. Fue entonces cuando ocurrió un momento mágico. Una pequeña niña, de aproximadamente 3 años de edad, se acercó a él. Sus ojos brillaban con una pureza que no había visto en mucho tiempo, y una sonrisa iluminaba su rostro. Mientras las últimas notas de la canción se desvanecían en el aire, la pequeña niña que se había acercado a Raúl con una sonrisa tierna habló con una inocencia que solo los niños poseen. Mi mamá solía cantar y tocar esa misma canción para mí todas las noches. Ella llora cada vez recordando a mi hermano que se fue. Voy a llamarla para que pueda escucharte cantar. Era Susana, su propia madre, de pie frente a él, con los ojos fijos en él con una mezcla de sorpresa, reconocimiento y emoción.
Un torbellino de sentimientos llenó el espacio entre ellos. El tiempo perdido, la distancia y todas las palabras no dichas. Ese momento era más de lo que Raúl jamás podría haber imaginado. Las lágrimas comenzaron a rodar de los ojos de ambos. El abrazo que había sido pospuesto durante tanto tiempo, finalmente sucedía. Susana, con todo el amor de una madre que había enfrentado tantas tribulaciones, se aferró a su hijo, como si no pudiera creer que él estaba allí, finalmente de regreso. En medio del reconfortante abrazo de su madre, Raúl se sintió confundido. La presencia de la pequeña niña había despertado su curiosidad, y entonces su padre también apareció, completando la familia. Javier, al ver la situación, se acercó, uniéndose al abrazo que envolvía a Raúl y Susana. Mientras Raúl y sus padres se abrazaban, sus ojos se dirigieron hacia la pequeña niña que los había reunido. «Marián, este es Raúl, tu hermano», dijeron, presentándola al vínculo que había estado ausente durante tanto tiempo. Raúl secó sus lágrimas, abrazando a la pequeña Mariane con una ternura que no conocía antes. Los padres entonces comenzaron a contar la historia que había ocurrido desde que Raúl se fue. Su desaparición los había llevado a un viaje de reconciliación y redención. La búsqueda de Raúl los había unido nuevamente, permitiéndoles dejar atrás las discrepancias del pasado y reavivar el amor que una vez los unió. Y el fruto de la segunda oportunidad que le dieron al amor era la pequeña Mariane. Esa tarde, en la plaza central de la ciudad que presenció el tan esperado reencuentro, la familia estaba finalmente completa. Las piezas que se habían dispersado se habían unido nuevamente, formando un cuadro de amor, perdón y renovación. Con el apoyo inquebrantable de sus padres y el amor radiante de esa pequeña hermana que ni siquiera sabía que tenía, Raúl encontró las fuerzas que tanto necesitaba para levantarse. El abrazo emocionado de aquellos que nunca dejaron de amarlo y la alegría del descubrimiento de Marián iluminaron su camino, disipando las sombras del pasado. El abrazo apretado de la familia, la risa de la pequeña Marián y la melodía que llenaba el aire eran testimonios de que, incluso después de los desafíos más difíciles, la vida puede ser renovada. Si les ha gustado esta historia, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. Dejen un comentario con un número del 1 al 5 para indicar cuánto les ha gustado la historia. También miren este vídeo que aparece en su pantalla ahora. Hasta pronto.